Hola, buenas noches. Sábado día 20. Hoy finalmente no hemos hecho el programa a la mañana. Se nos ha complicado un poco el día y hemos preferido hacer un programa un poco más largo ahora a la noche que hacer una medio merienda café. Hoy ha sido uno de esos días con noticias que a veces hay que leer entre líneas. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Vamos a intentar centrarnos. No haremos titulares como el sábado, las iremos comentando como si fuera el segundo café. Y vamos a empezar con lo que parece claro en esta campaña electoral en Madrid, que se va a iniciar en breve. Todos contra Ayuso. Hoy se han unido Sánchez, se ha unido ya obviamente Pablo Iglesias, gente del equipo de Pablo Iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. También se ha unido, como no, cierta prensa de Madrid, vamos a decirlo así de claro, que parece que lo de informar no está entre sus mejores lides, digamos. Parece que el insulto, parece que la demagogia, parece que sea el lugar común de cierta prensa, que no entendemos cómo tienen la capacidad, digamos, de decirse periodistas, perdón, cuando realmente lo que están haciendo es lo que hemos dicho en muchas ocasiones, prostituir la información, venderse al mejor postor y hacer campaña electoral donde parece que no debería ser. El Todos contra Ayuso tiene un referente fundamental, que es se inicia con ese movimiento de Pablo Iglesias, que hemos comentado ya en más de una ocasión. Hoy se ha manifestado, digamos, ha hecho manifestarse, vamos a decirlo de alguna manera, contra la ley de alquileres, bueno, esa disputa que tiene con Ábalos, donde está claro que, como hemos dicho estos días y como ya están refrendando muchos medios de comunicación, lo hemos leído durante la mañana de hoy y ayer también en diversos medios, están explicando las historias que explicamos aquí hace días. Sánchez se hace el mártir, perdón, Sánchez Iglesias se hace el mártir y lo único que quiere conseguir con ese movimiento es intentar aglutinar en cierta manera a la izquierda, tirando piedras directamente contra el gobierno. Ya veremos sus próximos movimientos, ya veremos sus movimientos desde que se formalice la candidatura y ya veremos cómo se desarrollan estas semanas hasta el día de las elecciones. Lo hemos dicho y lo insistimos, estas elecciones no son solo unas elecciones autonómicas, sino es bastante más. Se juega mucho Pablo Iglesias, se juega todo Pablo Casado y se juega mucho más de lo que creen Pedro Sánchez. Pedro Sánchez navegando por aguas tranquilas, grave error de Iván Redondo con el movimiento de Murcia y de Murcia pues vino lo que ha venido. La sorpresa en Madrid. Tema de Castilla y León, que se va a decir el lunes. Parece que había movimientos en algunos miembros de Ciudadanos. Las últimas horas parece que se desmienten. Veremos a ver si esos cambios acaban provocando un cambio también de gobierno. Y en todo caso, lo que uno se da cuenta es que en política, cuando se hacen movimientos, uno puede equivocarse o no. Y a veces es lo que algunos denominamos la teoría de Gran Hermano, que les vamos a explicar rápidamente, que es cuando tú quieres triunfar, que se note poco lo que hagas. ¿Saben aquello que pasaban en Gran Hermano? Que el que se quedaba habitualmente en la casa es el que menos se equivocaba. Pues en política es muy parecido. Y hay movimientos como el de Casado yendo a Murcia, por ejemplo, que confirman que hubiera estado mejor calladito, sin hacer nada y sin manifestarse. Lo mismo que hizo Iván Redondo, equivocándose en la moción de Murcia cuando nadie le llamaba, para intentar desmantelar en cierta manera ese poder territorial del PP, pensando que nadie importaría Murcia y sumando a su vez a Ciudadanos, a la que ha llevado directamente al precipicio y al barranco. Situación, por cierto, que nos lleva a un dato curioso. Entre mañana, hoy ya domingo, y el lunes se celebran las primarias en Ciudadanos Madrid para elegir candidato. Miren que habían vendido que el Mundo Val era el candidato. Pues no, el Mundo Val era uno de los candidatos. Se han presentado hasta 10 personas más en esas primarias, que algunos hemos hecho la broma de que tantos afiliados quedan en Madrid de Ciudadanos. Lo que está claro, que será interesante ver los resultados, que los veremos en principio el lunes a la noche, porque creemos que con 40, 50 a lo mejor afiliados uno consigue llevarse la candidatura. No contamos que haya muchos más votos, no queremos que superen el 1.000.000 de votos, con lo cual cualquier movimiento puede desbaratar todo. Imagínense el ridículo que podría ser para Ciudadanos, el enésimo ridículo, que Mundo Val no fuera el candidato porque en las primarias no saliera.
Sería cuanto menos el sumum, digamos, de la caída del partido. Sería algo así como una sorpresa, nos entra la risa, porque es que estamos pensando la situación, ¿cómo podría ser? Que un partido sin liderazgo, un partido totalmente deshecho, no consiga ni el candidato que ha hecho quitar al candidato anterior de una manera efectiva. Y esas cosas solo pueden pasar, seamos sinceros, solo pueden pasar en Ciudadanos, que parece que tiene en ese momento uno de esos guiños, digamos, graciosos que podemos ver en esta pre-campaña electoral. Está claro, hemos leído el nombre de los otros 10 candidatos totalmente desconocidos, al menos en principio para el gran público, con lo cual ha dado la sensación de que en el fondo son 10 opositores a la línea oficial. Ciudadanos, pocos quedan y los que quedan parece que hacen más oposición. Ya veremos si alguno consigue aglutinar a esos afiliados y desbanca a Edmundo Val. Incluso algunos pensamos que seguramente si esos 10 se hubieran juntado con un solo liderazgo, seguramente, y ahí sí que estaríamos seguros, hubieran sacado a Edmundo Val de candidato. Como no ha renunciado, obviamente, al puesto en el Congreso, pues seguiría en el Congreso. Pero todo es un poco, o muy mucho, esperpéntico. Lo de Ciudadanos a veces no tiene nombre. Nadie lo entiende, obviamente, excepto el invitado de oro de La Sexta, el presidente cántabro Revilla, que se ha dedicado todo el programa, según nos indican, no perdemos el tiempo viendo ciertos programas, a alabar a Inés Arrimadas. Un partido Ciudadanos que, según fuentes de la Ejecutiva, ya ha manifestado su intención de apoyar al Partido Socialista. No sé, quienes nos escuchan hace meses saben que el único y principal objetivo de Inés Arrimadas era ser ministra o vicepresidente, y ya apostamos, y lo decimos así de claro, hace meses, que Inés Arrimadas acabaría siendo afiliada al Partido Socialista. Parece que algunos no lo veían, algunos lo vimos con claridad, y algunos nos damos cuenta de que hay personajes que realmente no están en la política por tener unas ideas, no están en la política por tener cierta inteligencia, no están en la política nada más que para llegar a final de mes, cobrar un sueldo más elevado del que tendrían en cualquier otra profesión. Bueno, en alguna profesión a lo mejor esta persona tendría un sueldo más alto, pero en otra profesión, digamos, más bien vista, vamos a decirlo así de claro, y la situación es la que es. El movimiento, lo poco que quede de este partido, se va a unir al PSOE, y está claro, os sorprende que Edmundo Val, que era uno de los principales guerreros contra el Partido Socialista, pues se haya incluido en el grupo. Es solo leerse sus declaraciones, sus manifestaciones cuando empezó en política, para ponerse las manos a la cabeza y decir, ¿cómo hemos cambiado? ¿Qué tiempos aquellos? Donde uno decía las cosas en libertad y donde uno al final es esclavo de simple y llanamente un sueldo, un cargo político y salir en los medios. No tiene otra explicación lo del bueno del mundo, que veremos si consigue pasar por encima o no de los 10 que se presentan contra él en las primarias de Ciudadanos. Recordemos, por cierto, que también habrá primarias en Podemos. Vamos a ver cuánta gente se presenta contra el gran líder llamado líder. Lo que sí ha sido curioso hoy empezar a ver en algunos medios las batallas internas entre ex y no ex de Pablo Iglesias. Nos referimos obviamente en política. Los pocos guiños que había de Rejón, de Tania Sánchez, en este caso ex y ex, e incluso en algún medio se han atrevido a decir que igual que Irene Montero no cuenta con él en casa, él no cuenta con ella en política. Los rumores saben que se disparan sobre la persona de Iglesias y bueno, en fin, la vida personal de cada uno ya sabemos qué es la que es y tampoco queremos que dé para mucho más. Y no son rumores, sino, aunque así lo dijera el otro día la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que decía que desconocía la acusación, etcétera, etcétera, pues nos implican que lo que está investigando la Fiscalía son casi 3,5 millones de euros dados a dedo por la alcaldesa de Barcelona, y lo gracioso de esa cantidad, y oigan el dato porque lo vamos a intentar explicar de una forma clara, que el 73% de ese dinero,
que iba a organizaciones afines, vamos a decirlo así, se iba para pagar sueldos y nóminas. Sorprende que el fin de una subvención pública, de un dinero público, vaya para pagar sueldos y nóminas. Porque confirma lo que algunos decimos hace tiempo. Se ha montado un círculo de gente, vamos a decirlo así de claro, que ha vivido del dinero público sin ser funcionario, y ahí vamos a respetar a los funcionarios diciendo que al menos ellos se han sacado una oposición, cobrando como si fueran funcionarios de dinero público. Ojo, estamos hablando del 73% de 3,5 millones que se iban a sueldos y salarios. Entre ellos, obviamente, Ada Colau, que estaba en una de esas organizaciones. Y ese hilo es más complicado de lo que parece, porque en el fondo confirma una práctica habitual en ciertas instituciones donde hay empresas y organizaciones, vamos a hacerlo así, que no viven de su trabajo, sino que viven única y exclusivamente del sueldo que les pagan las instituciones públicas. Estamos hablando de una cosa bastante más grave de lo que parece en principio, porque claro, parece obvio y claro que el dinero público no debe ir para pagar organizaciones paralelas, ni para encumbrar a personas de organizaciones paralelas a vivir por un gobierno, sea local, sea autonómico o sea estatal. Y el tema de Ada Colau va a dar mucho más que hablar, porque estamos delante de una forma de organizar, digamos, la sociedad, de una forma de organizar organizaciones paralelas, nunca mejor dicho, a las instituciones, que sirven de trampolín para luego colocar en las propias instituciones a esas personas habiéndose beneficiado primero de un sueldo de todos y luego ofreciendo ese mismo sueldo de todos a unos conseguidores nuevos. Es intentar replicar desde una estructura privada una forma de trabajar pública que no parece la más adecuada. Imagínense, si el 73% se va en subvenciones, de las subvenciones se van a pagar sueldos y nóminas de esas organizaciones, está claro que el otro por ciento que se va en pagar los locales, porque poco más hay de margen. Pues esa es la realidad que estamos viendo y que vamos a seguir viendo en esa investigación de la Fiscalía contra Ada Colau. Estamos asistiendo a un auténtico desmembramiento de una forma de hacer política, incluso diríamos de hacer organizaciones denominadas sociales, que en el fondo no buscan vivir de la propia organización, no, buscan simple y llanamente vivir del dinero público de una manera directa o indirecta. Hoy, por cierto, día de que ha habido la manifestación que se temía mucho en Madrid, hemos estado atentos a la misma, y hay que explicar una cosa rápida, breve y directa. No ha pasado prácticamente nada, a diferencia de lo que pasa en Barcelona cuando hay manifestaciones, y eso solo puede tener una explicación lógica. El Cuerpo Nacional de Policía no son los Mossos d'Esquadra. En un lugar, el mismo número, hablamos de menos de 1.000 manifestantes, provocan destrozos, destrozan un centro de ciudad, en otra ciudad no hacen nada, quedan atascados y tienen que desconvocar. Luego hay lo de siempre, los 4 incidentes aislados, pero no convierten la ciudad en un infierno. Y eso debería hacer reflexionar no solo a los policías, que creemos que no lo van a hacer, en el caso de los Mossos, obviamente, sino debería hacer reflexionar a los votantes. A muchos votantes que estiman que tienen una policía de éxito y luego de experiencias como la de hoy, simple y llanamente haciendo una comparativa, se deberían dar cuenta de que lo que tenemos es una policía política que ha permitido que se quemen las calles de Barcelona, mientras que lo normal, y ya no ponemos ejemplos como pusimos en su momento de París, donde en manifestaciones un poco más voluminosas había cientos y cientos y hasta miles de detenciones, aquí recuerden una docena y gracias. Pues la gran diferencia es que ni sin eso han conseguido bloquear y atascar manifestaciones presumiblemente violentas. Gran diferencia de un cuerpo policial que se preocupa por establecer el orden en la calle a un cuerpo policial como los Mossos d'Esquadra, hay que decirlo así de claro, cuya función parece más estar pendiente del cargo político que estar pendiente de defender a los ciudadanos en la calle. Algo
que debería servir de reflexión para muchos y muchas de las personas, no solo que nos escuchan, sino sobre todo que votan. Un mal ejemplo y una mala praxis, la de Barcelona. Un buen ejemplo y una buena praxis, la que hemos visto hoy en Madrid. Esa es la realidad actual. Y hablando de praxis y de cosas que no dejan de sorprender, porque veremos a ver cómo acaba el tema, hoy un equipo de virólogos ha comentado una cosa que parece bastante lógica. Si en otros países, Alemania, Reino Unido, etcétera, el presidente, para dar confianza a los ciudadanos, se pone la vacuna de AstraZeneca, ¿por qué no se la pone Pedro Sánchez? Sí, el que dice la ministra el guapo. ¿Por qué no se pone la vacuna a él? Sería un buen ejemplo a los ciudadanos y quitaría muchos pánicos. Incluso pensamos que sería una buena campaña de marketing, incluso ganaría adeptos. Vamos a ver si decide ponérsela o no. Se lo han pedido ya virólogos, se lo pedimos desde aquí. Estaría bien que se lo pidiera a todo el mundo, que Pedro Sánchez se vacunara en público como han hecho Boris Johnson, por ejemplo, en el Reino Unido, para demostrar a los ciudadanos que todo está controlado. ¿O es que tiene miedo Pedro Sánchez de ponerse la vacuna? Obviamente la de AstraZeneca. Algunos creemos que los pasos se hacen simple y llanamente caminando y los responsables políticos, cuando piden y exigen a los ciudadanos voluntad y confianza, deben ser los primeros en dar ese paso para que los ciudadanos confíen en su gobierno, en este caso en su presidente. Veremos si mañana hay alguna novedad sobre este tema, porque realmente es un reto interesante. Creemos que es un reto que Iván Redondo debería tomar por la mano para intentar levantar un poco la moral de la tropa, porque serviría para elevar al presidente un pequeño peldaño. Otra es que el presidente sea capaz o no de aceptar el reto. Veremos cómo se desarrolla. Nosotros vamos a dejar ya por hoy el programa. Es un poquito más largo que el segundo café, un poquito más corto que un confirmado habitual. Hoy es sábado, mañana recuerden tenemos el programa de Conversaciones con Equipo Zulu, ya tenemos bastantes preguntas, pero pueden todavía enviarnos preguntas hasta mañana por la mañana. Haremos el programa anoche, mañana sí que esperamos estar en el segundo café. Y como siempre decimos, pues seguimos.